Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula Evolución, Involución y Revolución. Esta conferencia nos invita a estudiar la manera en cómo nosotros somos afectados por esta ley de evolución e involución, tanto externamente, o sea, nuestro cuerpo físico, como también internamente. Y ver también cómo a través de una ley superior, que es la ley de revolución, podemos frenar ese proceso decadente, involutivo de nuestra alma, produciendo lo que es una evolución consciente, una evolución espiritual, que no nos los brinda la naturaleza en los procesos mecánicos evolutivos. Entonces vamos a diferenciar lo que es la evolución mecánica de la naturaleza de la evolución consciente, que ya requiere hacer un trabajo interior sobre sí mismo para poder producirla. Y esta conferencia nos va a dejar a nosotros claro cuál es el objetivo del trabajo interior, de ese trabajo sobre uno mismo que proponemos hacer en todas las conferencias. Porque el trabajo interior, el autoconocimiento, sirve para muchas cosas en la vida. Es como una herramienta universal que nos ayuda a arreglar todo. ¿Para qué sirve el autoconocimiento y el trabajo interior? ¿A ustedes para qué les ha servido? Para que cambien tus condiciones de vida, tu sufrimiento. Cambias tus condiciones de vida, puedes cambiar percepción de las cosas, trascender el sufrimiento, puedes cambiar la percepción que tienes de la realidad, de las personas, puedes mejorar las relaciones, ¿sí?, con las personas, con tu pareja, puedes exactamente dejar de hacer el mal, alinearte a las leyes de la naturaleza, cambiar, superar defectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el trabajo interior sobre uno mismo tiene un objetivo, una esencia, ¿sí?, que va más allá de todas esas cosas. El trabajo interior consiste en tomar conciencia de quién realmente somos, ¿sí?, tomar conciencia de esa esencia espiritual y de cuál es el propósito de la existencia en el que todos estamos involucrados, ¿sí? Porque más allá del propósito que cada uno le puede dar a su vida, ¿sí?, el propósito de una persona puede ser su familia, el otro el trabajo, el otro los estudios, el otro el dinero, la fama, el reconocimiento, la adquisición de poder, ¿sí? La existencia puede dirigirse hacia muchas direcciones según la persona que la está experimentando, pero en sí la existencia tiene un propósito y ese propósito es espiritual. Entonces, descubrir quién realmente somos y cuál es el propósito de la existencia es el objetivo y la esencia de lo que es el trabajo interior. Y todo lo demás viene por añadidura, ¿sí? Mejorar las relaciones, ser una mejor persona, cambiar la percepción de la vida, todo eso viene por añadidura de ese trabajo interior, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar estudiando esta conferencia viendo lo que es la ley de evolución e involución, ¿sí? Esta ley es una ley que nos afecta, ¿sí?, que hace que todos los seres, todas las criaturas que nos manifestamos en la creación, así como también los objetos, los fenómenos, pasen por un proceso evolutivo, que luego es precedido por otro involutivo. Entonces, en los procesos de evolución encontramos siempre el surgimiento, el desarrollo y el crecimiento. Y en los procesos de involución, el decaimiento, el decrecimiento, la desintegración y finalmente la desaparición. O sea que en la vida todo surge, crece, se desarrolla y luego decae, desaparece, se desintegra. Esta ley afecta a todos los cuerpos, de los animales, de las plantas, las flores, ustedes pueden ver que florecen y luego decaen, desaparecen, vuelven a la tierra. Así como también la vemos actuar en nuestro propio cuerpo físico, y también en los objetos, en un coche, en una construcción, que desde el momento que surgen y se crean, empiezan a involucionar, una mesa, una silla, ¿sí? También la podemos ver actuar, como les decía, en civilizaciones, lo que fue la civilización de los egipcios, de los mayas, ¿sí? Lo que fueron los romanos,
¿sí? Los imperios que también crecen, se desarrollan y luego empiezan a decaer, a involucionar a tal punto que desaparecen. Hoy eso no existe. Entonces todas estas características y la acción de esta ley nos permite a nosotros reflexionar sobre la ilusión de la vida. Como todo eso que parece estable, permanente en un momento, decae, ¿sí? La naturaleza efímera y pasajera de todo lo que pertenece a este mundo material, a esta tercera dimensión, ¿sí? Porque nosotros queremos ser este cuerpo, ¿sí? Tan tangible, tan real, pero ese cuerpo está pasando por un proceso y en un momento va a desaparecer. Lo mismo con el ego que creamos en torno a nuestro cuerpo físico, ¿sí? Nuestras formas de ser, nuestra personalidad, todo eso también desaparece. El poder, la fama de una persona, ¿sí? ¿Dónde están los famosos de la época de nuestros abuelos? ¿Sí? De los 60, de los 50, de los 40, toda esa fama, ese poder, todo eso que parecía tan real, que la gente admiraba, desapareció. Queda en un momento en la mente de los que los recuerdan, pero esa mente también se desvanece. Entonces, todo es una ilusión, ¿sí? Y lo podemos ver estudiando esta ley de evolución e involución. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es estudiar cómo nos afecta esta ley a nosotros mismos. ¿Cómo somos afectados por esta ley? Porque esta ley no solamente, como les decía al principio, afecta nuestra realidad física externa, sino también nos afecta internamente. Porque no solamente evoluciona e involuciona nuestro cuerpo físico, sino también nuestra alma. La que tiene una edad y la que tiene un recorrido en las sucesiones de vidas. Entonces, bueno, decíamos que esta ley no solamente afecta a nuestro cuerpo físico, sino a nuestra alma que tiene una edad. El hecho de que nosotros nos encontremos en una condición física de cuerpo humano nos indica que estamos en la cúspide evolutiva en relación a los reinos de la naturaleza, ¿sí? Porque el ser humano es el ser más evolucionado en relación a lo que son los minerales, los vegetales, los animales, y luego viene el ser humano. Si nosotros observamos las características de nuestro cuerpo, vamos a poder determinar en qué periodo del proceso evolutivo o involutivo se encuentra. Si les pregunto la edad, también lo vamos a descubrir. Si una niña dice tengo 15 años, bueno, esa niña está en un proceso evolutivo, todavía le falta crecer, desarrollarse, ¿sí? Pero llegamos a la cúspide de ese proceso evolutivo y comenzamos a involucionar. Las características de nuestro cuerpo nos los dicen, las arrugas, el pelo blanco, ¿sí? Estamos en un proceso de involución. Ahora, ¿cuál es la edad de nuestra alma? ¿Cómo podemos determinar en qué periodo se encuentra nuestra alma en cuanto a lo que es el proceso evolutivo e involutivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos determinar en qué periodo se encuentra nuestra alma de ese proceso? Si nosotros observamos con atención los hábitos, las tendencias, las formas de ser de una persona, el entorno en el que se desenvuelve, las condiciones existenciales en las que vive, tal vez podemos determinar la edad de su alma, ¿sí? O sea, el trayecto que tiene su realidad interior. Porque así como les decía, como las arrugas y el pelo blanco de una persona nos indica que están en un proceso involutivo, ¿sí? El degeneramiento, ciertos hábitos, ciertos vicios, ciertas dependencias, ciertos defectos psicológicos muy arraigados en ese ser, como la pereza, como la gula, como la ira, ¿sí? Como todos los yoes que ya conocemos, nos indican que esa persona está en un proceso involutivo, decadente. Porque la bondad y la inocencia, así como hacen parte de un niño, también hacen parte de un alma que está en proceso de evolución. Y la maldad, el egoísmo, el degeneramiento, tendencias involutivas en relación también a la sexualidad, todo eso nos habla de un degeneramiento y por lo tanto de un proceso involutivo decadente de esa alma. Entonces lo que nos interesa a nosotros estudiar es cómo se da ese proceso de evolución e involución
del alma humana. ¿Cómo es que nosotros hemos llegado hasta aquí? A desarrollar todos estos hábitos, estas tendencias, ¿sí? Estas condiciones de vida. Y también, lo más interesante es ver cómo a través de esta ley superior, que es la revolución, podemos frenar ese proceso decadente del alma, que se va dando mecánicamente, ¿sí? Así como se va dando la vejez. Nosotros no hacemos nada para envejecer, tampoco para evolucionar, para que nuestro cuerpo se desarrolle. Y asimismo, para que el alma llegue hasta ese punto, no tenemos que hacer nada, simplemente dejarnos llevar. Y así como el alma evoluciona, luego involuciona. Pero a través de la revolución podemos frenar ese proceso decadente del alma, involutivo, produciendo una evolución consciente. Porque más allá del reino humano, con nuestra naturaleza humana, existe una naturaleza espiritual que podemos llegar a desarrollar. Entonces ahí encontramos un peldaño superior al reino humano. Pero ¿qué pasa? Esa evolución consciente, esa evolución espiritual, no se da mecánicamente, sino que ¿qué tenemos que hacer? Un trabajo sobre nosotros mismos para poder llegar a desarrollar lo que son las virtudes del alma. Porque los defectos se desarrollan solos. Ustedes no hicieron ningún esfuerzo para desarrollar los defectos que tienen. Pero para desarrollar las virtudes, sí tenemos que hacer un trabajo. Entonces todas las personas tenemos la capacidad y la posibilidad de hacer ese trabajo. Y entonces completar el desarrollo de nuestro ser, que no se encuentra completamente desarrollado. Solamente tenemos un principio. Y desarrollar lo que son las virtudes del alma, que como les decía, depende del trabajo individual que cada uno haga sobre sí mismo. La naturaleza nos brinda a nosotros y nos lleva en un proceso evolutivo, o sea, nos brinda lo que es nuestra naturaleza humana, un cuerpo con todas las capacidades para hacer ese trabajo, ¿sí? Porque tenemos capacidad de observar, de descubrir, de comprender, de darnos cuenta, ¿sí? De quiénes somos, de cuál es el propósito de la existencia. Entonces, la evolución mecánica de la naturaleza nos brinda las herramientas, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Nos brinda esa piedra en bruto que nosotros tenemos que pulir, ¿sí? Para convertirla en una joya preciosa, en una joya espiritual. La naturaleza nos da el grano de trigo, pero somos nosotros los que tenemos que procesar el trigo y convertirlo en pan. Ahora, cuando nunca hacemos un trabajo, nunca nos observamos, esa semilla queda como semilla y se pudre, se pasma, se seca y nunca la procesamos y logramos ese pan. Entonces, ¿qué pasa cuando no hacemos ese trabajo? La involución mecánica por los procesos de la naturaleza nos coge y nos va llevando, ¿sí? Sin que nosotros hagamos nada. Entonces, para comprender cómo se da ese proceso de evolución e involución del alma, tenemos que estudiar lo que es la famosa rueda del samsara, o también conocida como rueda de los renacimientos. La rueda del samsara, entonces, viene siendo ese sistema cíclico de nacimiento, muerte y renacimiento, en el que todos estamos involucrados. Nacemos, morimos, pasamos por unos procesos metafísicos, volvemos a nacer, ¿sí? Siempre dentro de esta creación, de este mundo que le llamamos samsara, ¿sí? Todos los seres nos encontramos transitando en algún punto de esta rueda, ya sea en el proceso evolutivo o involutivo, tanto de nuestro cuerpo como de nuestra alma. Entonces el samsara viene siendo la diversidad de la creación, a través de la cual se manifiestan las esencias y perciben la realidad de diferentes maneras, ¿sí? Porque todos los cuerpos que nosotros vemos en la creación, en la naturaleza, de diferentes naturalezas, o sea, los minerales, los vegetales, los animales y los humanos, somos vehículos de esencias espirituales, ¿sí? Que se encuentran transitando en algún punto de la rueda del samsara. Y la esencia percibe la realidad de la vida dependiendo del vehículo en el que se encuentre, porque no es lo mismo percibir la vida desde un mineral, desde el interior de un mineral, que de un vegetal o que de un animal con su instinto, ¿sí? Con toda su naturaleza animal, y mucho menos desde un humano, que ya tiene una psiquis, una mente,
unas emociones, unos deseos, una naturaleza también instintiva, sexual. Entonces la esencia percibe la realidad diferente desde un cuerpo o de otro. Las esencias tenemos que saber que son rasgos espirituales, chispas divinas que brotan del absoluto, de lo inmanifestado, de esa realidad que llamamos Dios. Y esas chispas ingresan a la creación, ¿sí? Ingresan a este mundo para tener una experiencia. O sea que ingresan al samsara, se incorporan para experimentar lo que es la vida en este mundo material, en este mundo donde está todo manifiesto y donde existe el mundo también de la relatividad, ¿sí? O sea que imagínense que las esencias brotan de lo inmanifestado, de lo que no tiene forma, a un mundo material, para tener toda una experiencia y que solamente podrán salir de ahí tomando conciencia de sí mismas, de quiénes realmente son, de dónde vienen y de cuál es el propósito de todo este experimento, de toda esta experiencia. Y por supuesto también rescatando lo que es la sabiduría y desarrollando el amor. Entonces de esa manera pueden volver de donde vienen, pueden regresar o retornar a la unidad, pero con la sabiduría rescatada de toda la experiencia de la vida, o sea, que regresa la esencia graduada de la escuela del samsara, con su título de graduación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y para eso, la esencia entonces una vez se incorpora en este mundo, en esta creación, debe pasar por todo un proceso evolutivo, o sea, incorporándose y pasando por los diferentes reinos de la naturaleza, desarrollando lo que es el alma gradualmente, hasta adquirir un cuerpo con las condiciones para que le faculte para ese fin. ¿Sí? Porque mientras no tengamos la esencia no adquiera un cuerpo físico humano, pues no puede realizar ese trabajo. Un animal o un vegetal no puede autorrealizarse, desarrollar lo que es la sabiduría y tomar conciencia de sí mismo. ¿Sí? Entonces tenemos que saber que más allá de la creación de este mundo en el que nosotros estamos inmersos, más allá del samsara, existe un mundo superior, un mundo espiritual, que está poblado por seres superiores, que vibran en amor y en sabiduría, y que son lo que llaman los ángeles de la creación. Personas a las cuales nosotros le pedimos cuando oramos, cuando rezamos, que ayudan a la humanidad a avanzar en ese propósito del despertar, ¿sí? A tomar conciencia de sí mismas, que le dan claridad, que le dan comprensión, ¿sí? Que nos dan a nosotros cuando lo pedimos, y que son seres que, como les decía, hacen parte de un peldaño superior, o sea que se encuentran superior a lo que es el ser humano. Son seres espirituales que han rescatado la sabiduría de la vida, del samsara, y que han vuelto, ¿sí? Y que han retornado a la unidad. Un mundo del cual han hablado todos los sabios y maestros que han venido a traer la enseñanza para salir del samsara, porque Jesús hablaba del reino de los cielos, de la casa del Padre, ¿sí? De convertirnos en hijos de Dios, porque como seres humanos somos carne. El que nace de la carne, carne es, y el que nace del espíritu, espíritu es, ¿sí? Buda hablaba del nirvana, ¿sí? Refiriéndose a un mundo superior, un mundo de libertad, de iluminación. Hablaba del mundo o de la posibilidad de no renacimiento, ¿sí? Porque cuando uno se sale del samsara, que es ese ciclo de nacimiento, muerte, entonces alcanza la inmortalidad, ¿sí? El cuerpo muere, pero el espíritu continúa y percibe la realidad desde otros mundos, desde otras dimensiones superiores. Lao Tse hablaba del camino de no retorno. También hablaba de retornar a la unidad. Todos hablaron de diferentes formas acerca de lo que es esta realidad. Una realidad que podemos alcanzar nosotros produciendo esa evolución, como les decía, consciente, trabajando sobre nosotros mismos y alcanzando ese nivel superior de evolución. Bueno, entonces vamos a ver cómo se da todo ese proceso de evolución y creación del alma. Porque una vez la esencia ingresa a la creación, para poder manifestarse necesita de un vehículo.
incorporarse en un vehículo. Y a partir de ahí va a ir desarrollando el alma, ¿sí? Hasta llegar a lo que es el reino humano. Entonces, en un principio, la esencia ingresa a lo que es el reino mineral, el primer peldaño de lo que es la escalera evolutiva. Los minerales, como ya sabemos, son cuerpos muy simples, que no tienen extremidades, que no tienen órganos, que no tienen sentidos, que hasta parecen carentes de vida, ¿sí? Cuerpos inertes, que no se mueven. Sin embargo, en todos los minerales ya existe una conciencia, una chispa divina, que está pasando por un proceso metafísico en el que se empiezan a desarrollar los principios del alma. Los minerales se encuentran al servicio de los demás reinos, o sea que ya empiezan a cumplir una función para la economía natural, porque están al servicio de los vegetales, de los animales y también de los humanos. Encontramos los minerales en los alimentos, en el agua que consumimos, en la medicina, en los materiales de construcción, hasta en la joyería y en la decoración. ¿Sí? Y bueno, una vez el alma desarrolla los principios básicos de este reino, entonces por ley de evolución pasa al siguiente peldaño, que es el reino vegetal, donde ya encontramos cuerpos un poco más complejos, ¿sí? Porque si bien los vegetales también están completamente ligados a la naturaleza y muchas veces también parecen que no se mueven, que son como los minerales, los vegetales ya se mueven, crecen, necesitan de alimentarse, se reproducen sexualmente, aunque indirectamente, ¿sí? Con la ayuda del viento, de las abejas, de las aves. Tienen un instinto, una inteligencia instintiva, ¿sí? Ustedes sabrán que los árboles, para subsistir, estiran sus raíces, buscan el agua a veces por la superficie de la tierra, se inclinan para donde sale el sol, se tuercen, ¿sí? Toman una forma, como las plantas que tenemos aquí, que no tienen sol y empiezan a tomar unas formas rarísimas, porque instintivamente están buscando subsistir, sobrevivir. Entonces, en este reino comienza el desarrollo del cerebro motor instintivo sexual y el cuerpo vital, porque los vegetales tienen una vitalidad. Uno corta una rama, ¿sí? La daña y enseguida empieza a reconstruirse, tiene una inteligencia vital ese cuerpo como el nuestro, ¿sí? Decimos cerebro, motor, instintivo, sexual. Motor porque ya se mueven. Instintivo porque, como les decía, tienen una inteligencia instintiva. Y sexual porque ya se reproducen sexualmente. O sea que fíjense cómo acá empieza la creación de esos cuerpos. Muy primitivamente, pero ya empiezan a desarrollarse esos cuerpos internos. Una vez el alma entonces desarrolla las características y las cualidades necesarias de este reino, por evolución pasa al reino animal, ¿sí? O sea que ya se incorpora en un cuerpo mucho más complejo, porque los animales tienen extremidades, ¿sí? Tienen sentidos de percepción igual que los nuestros, pueden desplazarse a voluntad, tienen un cuerpo también parecido al nuestro, con un sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, ¿sí? Órganos, etc. Entonces, la esencia en este cuerpo, en este reino, ya se independiza de la naturaleza, ¿sí? Aunque todos dependemos de la naturaleza, pero los animales ya tienen que buscarse su alimento por su propia cuenta, ¿sí? Tienen que luchar para reproducirse, luchar también para protegerse y no ser cazados, ¿sí? Y en este reino comienza el desarrollo del cuerpo astral y mental, un principio instintivo, porque los animales experimentan emociones, ¿sí? Experimentan emociones, tienen sentimientos y tienen un cuerpo mental, o sea, una inteligencia, pero no al nivel de ser humano, o sea que es una inteligencia instintiva. Los animales reconocen a su dueño, ¿sí? Reconoce el gato las croquetas cuando uno se las bate y viene corriendo, o sea que tienen una mente, un recuerdo, ¿sí? Reconoce los sitios, su casa para volverse, ¿sí? Los animales de la selva también tienen esa inteligencia, cada uno tiene la suya. Y en este reino empieza el desarrollo del ego como un programa instintivo de supervivencia, ¿sí? Porque, claro, al verse amenazados y al tener que subsistir por su cuenta, entonces tienen que desarrollar esos programas,
¿sí? Esos yoes, pero que son instintivos, como por ejemplo la ira, ¿sí? Para defenderse, la violencia, el miedo, ¿sí? Para protegerse, la jerarquía, los apegos, los celos, la competencia, la astucia, ¿sí? La pereza, la gula, etc. Cada animal, cada raza tiene sus defectos característicos. El león se caracteriza más por la ira, por la violencia, por la jerarquía, ¿sí? Pero tal vez una ardillita se caracteriza más por el miedo, ¿sí? Por el temor, tal vez por la pereza, por otros defectos, ¿sí? Por otros yoes que hacen parte de sus programas instintivos de supervivencia. Entonces, una vez la esencia ha desarrollado el alma y los cuerpos internos, ¿sí? Característicos de este reino, por ley de evolución pasa al reino humano, siendo esta la cúspide del proceso evolutivo según lo que nos brinda la naturaleza. ¿Sí? Entonces decimos que el alma alcanza aquí su máximo desarrollo, ya más que acá no evoluciona. Luego, ¿qué pasa? Viene el periodo de involución. Entonces aquí la esencia recibe la capacidad intelectual, que es lo que nos diferencia de los animales. Ya tenemos capacidad de pensar, de recordar, de proyectar, de futurizar, de razonar, así como también estamos conectados con funciones y capacidades de la conciencia. Tenemos la capacidad de observar, de discernir, de comprender, de descubrir, de darnos cuenta de la realidad de las cosas. Entonces, en este punto, el ser humano se encuentra capacitado para comprender cómo funciona la ciencia oculta de la vida también. Con todas esas capacidades, el ser humano descubre, crea la ciencia. La descubre, la ciencia de lo que es el cultivo. Ve una semilla y descubre que la puede plantar, la puede regar, ponerla en condiciones favorables, obtener otro árbol, frutos, ¿sí? Puede sembrar, puede cosechar, puede sobrevivir, puede hacer un negocio de eso también, ¿sí? Descubre la ciencia de lo que es la construcción, ¿sí? Descubre la ciencia de lo que es la tecnología. Todo lo que existe surge a partir de la inteligencia del ser humano, ¿sí? Que puso su atención, su observación, que descubrió, que creó, ¿sí? Y como les decía, no solamente crear y evolucionar en lo exterior, sino que también tiene la capacidad de descubrir la ciencia oculta de la vida, cómo funciona todo en la creación, cuáles son las leyes de Dios, las leyes de la naturaleza, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el propósito de la existencia, ¿sí? Y bueno, los primeros nacimientos se dan en tribus indígenas, en donde el ser humano está más ligado a la naturaleza y vive de una manera también instintiva para el sustento, ¿sí? Con necesidades básicas, con el simple hecho de subsistir, de sobrevivir, de protegerse, de conseguir su alimento, ¿sí? De todo eso, como lo hacen los animales también. Y a medida que van pasando las existencias, entonces el ser humano se va separando de la naturaleza y se convierte en el hombre de ciudad que conocemos hoy en día, o sea, nosotros mismos. Un ser humano que se aleja de la naturaleza, que se identifica con su ego, porque el ego va creciendo existencia tras existencia, y que crea un mundo en torno a él en base a las necesidades de sus yoes, de su propio ego, porque ya no son necesidades subjetivas, sino son necesidades de nuestro yo, del yo de la ambición, del yo de la vanidad, de muchos yoes. Y crea todo ese entorno artificial que es las ciudades, ¿sí? En donde el ser humano habita. No quiere decir esto entonces que un ser humano de esta clase sea una persona más evolucionada, aunque sí en un punto, ¿sí? Porque la evolución exterior no hace a la evolución interior. Y que por muchas veces, como dijimos antes y como veíamos, todas las ciertas características del mundo que nos rodea, de nuestras formas de ser, etc., hablan de que ya de un proceso que está decadente, involucionando, ¿sí? Entonces tenemos que saber que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de 108 existencias en cuerpo físico humano, 108 vidas, 108 oportunidades. Al cabo de la existencia número 54, ¿qué pasa? Se culmina el proceso evolutivo y comienza el proceso involutivo. Entonces, si una persona está a este punto
o durante todas las posibilidades que ha tenido no ha hecho un trabajo interior, entonces comenzamos a involucionar. Nuestra alma comienza a involucionar silenciosamente desde nuestro interior sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué pasa? Empieza a acrecentar el ego, empezamos a desarrollar más defectos, más vicios, más tendencias, empezamos a condicionar más nuestra existencia, ¿sí? Y empezamos a dormirnos en el ego, o sea que ya nos olvidamos de quiénes somos, nos empezamos a interesar, ¿por qué? Por satisfacer los apetitos instintivos de nuestra naturaleza humana, ¿sí? Nos inclinamos a la pereza, a la gula, a los vicios, a tendencias involutivas, al alcohol, ¿sí? A tendencias sexuales infrahumanas, masturbación, pornografía, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí el alma va involucionando, nos dormimos en el ego y, como decía, nos coge el samsara. Así vamos bajando y también nos vamos identificando no solamente con los placeres del cuerpo físico, sino con los placeres psicológicos de nuestros yoes, porque nos identificamos con la ambición, con el orgullo, con el placer de ser más, de pisar a los demás, ¿sí? De obtener, ¿sí? De tener poder, etc. Lo que nos lleva a desarrollar otros yoes, como por ejemplo la ira, que nos da la frustración, el enojo, la envidia del que tiene más, ¿sí? La crueldad, el egoísmo, que nos lleva a atentar contra nosotros mismos y también contra los demás. Entonces, en ese proceso de involución decadente, comenzamos a conocer lo que es el dolor y el sufrimiento, que son unas características de lo que es el proceso involutivo del alma humana, o sea, lo que es el karma, el efecto de nuestras acciones. Y comenzamos a vivir entonces esa involución, ¿sí? Esas infradimensiones, esos infiernos que son dimensiones inferiores en nuestro interior. Pero es algo que se nos hace habitual, de lo que estamos acostumbrados, porque una persona que tiene ira está sufriendo. Una persona orgullosa sufre, no solamente hace daño a los demás, sino que se está haciendo daño a sí misma. Una persona ambiciosa, una persona envidiosa, la persona que desarrolla vicios en la vida vive sufriendo, obtiene mucho placer en un momento, pero vive esclava también del dolor, de la dependencia. Corroe la voluntad. Una persona que está aficionada a los vicios no tiene voluntad para vivir, para hacerse cargo de su vida, para trabajar, para hacer un favor a otra persona, ¿sí? Entonces empieza a vivir en un círculo involutivo, ¿sí? Y eso es una característica de ese proceso involutivo del alma. Entonces, durante todo este proceso de involución, ¿sí? Que vamos viviendo, la esencia, la conciencia siempre nos hace llamados a despertar, porque el sufrimiento cumple esa función también. Cuando uno está sufriendo, quiere salir del sufrimiento y entonces busca comprender. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Sí? Al final, ¿para qué es la vida si existe el sufrimiento? Todos esos son llamados de la conciencia, llamados a despertar. Que los podemos seguir o no. Entonces, durante todo este proceso se abren siempre dos caminos frente a nuestro. Uno es seguir como estamos viviendo, dejarnos llevar, ¿sí? Sin hacer nada, como hasta el momento, y entonces vamos a caer en el reino animal involutivo, porque para allá estamos caminando. No tenemos que hacer nada, simplemente dejarnos llevar. Y así como fue involucionando nuestra alma, ¿sí? En cuerpo físico humano, llega un punto que se acaban las existencias y caemos al reino animal involutivo, para luego seguir bajando al reino vegetal involutivo, al reino mineral involutivo, y de esa manera entonces, en todo este proceso de involución, que es conocido también como los infiernos, que se sufre desde el interior, ¿sí? del ser, ¿sí? Siendo esta una posibilidad, o también otra posibilidad es caer en dimensiones inferiores de la naturaleza. En todo ese proceso de involución se va disolviendo el alma que creamos durante todo el proceso evolutivo, ¿sí? Entonces se disuelve el ego, se disuelven los defectos, se disuelve toda el alma y la esencia sale limpia. ¿Para qué? Para volver a comenzar. O sea que no se ha rescatado la sabiduría y no se ha desarrollado el amor para salirnos del samsara, sino que seguimos continuando.
¿sí? Por eso los infiernos se dicen que son un proceso involutivo de purgación. Simplemente caemos ahí por el efecto de nuestras acciones y se purga el alma, se limpia, pasa por un proceso de limpieza. Pero no se ha cumplido con el propósito existencial, o sea que no hemos alcanzado ese otro peldaño de la evolución, no se ha alcanzado lo que es la realización, la autorrealización del ser. Entonces el otro camino es que ya sea en todas estas experiencias o a partir del proceso involutivo también en cualquier momento, tomar la otra senda que es el camino de la revolución de la conciencia. Como les decía a un principio, la revolución es una ley superior, ¿sí?, para que podamos frenar el proceso decadente del alma y producir esa evolución consciente. Entonces, la revolución de la conciencia consiste en cambiar el orden establecido por las leyes del ego en nuestro interior, porque el ego establece unas leyes, ¿sí?, en nuestro interior, en nuestra psicología, y que nos condicionan. Las leyes siempre producen un condicionamiento. Si tenemos ira, la ira es una ley que nos lleva a actuar de una manera, que nos lleva a tener malas relaciones, que genera todo un entorno en el exterior, ¿sí? Si tenemos pereza, esa pereza es una ley que va a aparecer en un momento, que nos va a condicionar, que no nos va a dejar hacer las cosas que tenemos que hacer, y así sucesivamente. Cada yo es una ley. Esas son las leyes del ego que nos condicionan. Entonces nosotros, a través de la revolución de la conciencia, a través de un trabajo interior, podemos establecer otras leyes en nuestro interior y empezar a caminar por otro camino, no irnos para abajo, sino empezar a caminar hacia arriba, ¿sí? Y revertir ese proceso involutivo a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Cuáles son esos 3 factores? Muerte psicológica, nacer sexual y sacrificio por la humanidad. 3 prácticas que nos llevan a revolucionarnos, a revolucionar ese sistema interior del ego, ¿sí? 3 prácticas que son una estrategia de trabajo para producir esa evolución consciente y desarrollar lo que son las virtudes del alma. Muerte psicológica, un trabajo psicológico de observación, ¿sí? Nos vamos a observar a nosotros mismos, vamos a descubrir los defectos que nos condicionan, vamos a poder trabajarlos y convertir el defecto en virtud, porque todo defecto esconde una virtud. Si supero la pereza, desarrollo la voluntad. Si supero el orgullo, me observo, lo comprendo, lo estudio, entonces desarrollo la humildad y así sucesivamente. Una transformación psicológica, una transformación sexual de purificación, ¿sí? Porque el sexo es un instinto que nos domina, ¿sí? Que nos lleva a un montón de cosas. Entonces, esa purificación sexual, junto con la muerte psicológica y con el sacrificio por la humanidad, que nos va a permitir pagar el karma de todos nuestros defectos, de todas nuestras acciones, y desarrollar lo que es el amor, a través de lo que es el servicio desinteresado. Entonces, estos 3 factores son la base de la revolución de la conciencia y, como les decía, una estrategia de trabajo para poder salirnos del samsara, tomar conciencia de nosotros mismos, del propósito de la existencia, y lograr lo que es la autorrealización del ser. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de este tema?